¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Aquí les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Siempre que se tratan en el Parlamento proyectos de ley sobre temas bioéticos, la Iglesia Católica y otros líderes religiosos hacen referencia al tema, opinan sobre su contenido, sobre el contenido de estos proyectos. Y luego, ante las declaraciones de estos líderes religiosos, nunca falta el político o el periodista que salta como pelota diciendo que, como se trata de gente que tiene creencias religiosas, no pueden hablar de política. Que política y religión son ámbitos distintos y que bueno, deberían callarse la boca los que tienen algún tipo de creencia religiosa, porque eso no va con la política. Es curioso, ¿no? Porque quien cree en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no puede hablar de política, pero el que cree en la tarotista de la esquina, en el gran arquitecto del universo, en Baphomet, en los extraterrestres o en que el orden del universo proviene del caos, pueden opinar de política. Es curioso, ¿no? Es raro. Y discriminatorio, por cierto. Es verdad que religión y política son ámbitos distintos, eso es cierto. Y es cierto que fue Jesús quien dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya vamos a volver sobre esta frase. Y fue el cristianismo quien introdujo la distinción entre la iglesia y el Estado, porque hasta el cristianismo era todo teocracia. Las religiones estaban mezcladas con el gobierno de los pueblos. A la iglesia, naturalmente, no le importa si el tránsito circula por la derecha o por la izquierda, si suben o bajan los impuestos. Son cuestiones del Estado, son cuestiones temporales y la iglesia nunca se va a meter en esas cosas, no le corresponde a la iglesia, eso le corresponde al Estado. Y tampoco va a pretender jamás la iglesia votar en el Parlamento una ley para que todo el mundo crea en el dogma de la Santísima Trinidad o en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esas son cuestiones de la iglesia. A la iglesia no le importa meterlas en el Estado o meterlas en las leyes. Sin embargo, es erróneo pensar que quien tiene una determinada fe no puede hablar de leyes donde lo que se cuestiona es la moral, de leyes que son francamente inmorales. Porque si bien hay una autonomía lícita en un montón de cosas, en un montón de temas, cuando se trata de verdades morales objetivas, fundadas en la ley natural, y que pueden ser reconocidas por la razón, la Iglesia no solo puede hablar, debe hablar. Sobre todo porque en estos asuntos la ley natural es el punto de encuentro con gente de otras religiones o sin ninguna religión. Es el punto de encuentro entre cristianos y no cristianos. ¿Qué es la ley natural? Bueno, en términos muy groseros, es lo que nos dice el sentido común cuando no está empañado por ninguna ideología o por ningún vicio. Por supuesto que el sentido común no es privativo de ninguna religión. Por lo demás, todo creyente tiene los mismos derechos garantizados por la Constitución de la República y una docena de pactos internacionales. Tiene los mismos derechos el ciudadano cristiano que cualquier otro ciudadano. Y por tanto puede expresarse y opinar como le plazca, porque está protegido por la Constitución en ese sentido. Por eso, si a un cristiano que argumenta desde la razón se le descalifica por su fe, se está cometiendo un acto de discriminación absolutamente injusto, y eso hay que denunciarlo. Además, más allá de su fe, hay profesionales de distintas áreas que intervienen desde su ciencia. A recetar la dosis correcta de morfina no se aprende en el catecismo de la Iglesia Católica. Los profesionales opinan como expertos en área de su trabajo, muchos de ellos siendo creyentes. Y si su juicio como profesionales a menudo coincide con el juicio de la Iglesia, en decir sí a la vida,
es porque múltiples estudios científicos los llevan a esa conclusión. No porque se lo diga el catecismo, o porque se lo diga el evangelio, o porque se lo diga el papa, o el párroco, o el obispo del momento. Como decía el doctor Luis Pasteur, la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha ciencia acerca a Él. Lo que a menudo parece molestar cuando los cristianos opinan sobre el aborto, la eutanasia, no es su fe, son sus convicciones morales, fundadas además en un modelo antropológico que viene desde la antigüedad clásica, precristiana, y un modelo al cual adhieren muchos hombres y mujeres independientemente de su religión o de su irreligión. Se trata de un modelo antropológico que evidentemente el relativismo woke y el globalismo quieren demoler, quieren dinamitar. Cicerón, que vivió en el siglo I a.C., escribió magníficos textos sobre esa ley natural que hoy choca de frente con la dictadura del relativismo. La propia Constitución de la República manifiesta en reiteradas ocasiones una preocupación por la estabilidad moral de la familia, artículo 40, por el perfeccionamiento moral, físico y moral, etc., en el artículo 44, por la higiene moral en el artículo 54, mantener la moralidad de la enseñanza, artículo 68, la formación del carácter moral de los alumnos, artículo 71. ¿De qué moral está hablando la Constitución? ¿De una moral subjetiva? Si así fuera, si la Constitución hablara de una moral subjetiva, no podría hablar de una moral, debería hablar de tantas morales como sujetos o ciudadanos hay en el país. Y sería una locura. Por eso lo razonable es pensar que la Constitución, que es de filiación claramente naturalista, allí, en la Constitución, la moral se refiere a la moral natural. A la moral natural, que proviene del reconocimiento de la ley natural y de la existencia de una naturaleza humana. Habla de una moral, que es la moral natural, de la ley natural, no de un montón de morales subjetivas. Quizás sea demasiado pedir, pero a nuestro juicio, al momento de legislar, los políticos deberían tener en cuenta la Constitución de la República. Es un detalle no menor, ¿no? En otras palabras, las mismas leyes o proyectos de ley que la Iglesia critica por estar fundadas en una ética relativista, utilitarista, hedonista, están por lo menos de espaldas a nuestra Constitución fundada en el derecho natural. Y por eso, si un político presenta un proyecto de ley con fundamentos serios y racionales, compatible con la letra y el espíritu de la Constitución de la República, no debería importar si es cristiano o no, si es católico o no, si es budista, si es lo que sea. Lo importante es el contenido del proyecto y su utilidad para el bien común. Con el mismo criterio, si se presentan proyectos de ley poco serios e incompatibles, totalmente incompatibles con nuestra Carta Magna, como es el caso del proyecto de ley de eutanasia que ahora se está tratando en el Parlamento, no debería extrañar que buena parte de las voces discordantes sean de cristianos, porque aún sin ser los únicos, nadie como los cristianos adhiere a la concepción del hombre sobre la que se funda nuestra Constitución. Por último, lo que Jesucristo dijo a sus apóstoles, si se lee bien, fue al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La conjunción y es clave en la comprensión del texto. No se trata de una o que permite elegir entre una cosa y la otra. Se trata de una y griega que manda dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, a ambos. Ante Dios debemos observar la moral natural y ante el César la ley positiva, que debe ser reflejo de esa moral natural, que no debe contradecirla, porque no se trata de realidades contrapuestas ni inconexas sin relación alguna entre ellas. Son complementarias porque son parte del mismo mandato. Bueno, hasta aquí lo que les quería comentar hoy, queridos amigos. Será hasta la próxima. Si Dios quiere, no se olviden de
Si les gustó el contenido, darle me gusta, activar la campanita, suscribirse. Bueno, les mando un gran abrazo y hasta la próxima si Dios quiere.